El crimen sí paga con la cuarta transformación. Vaya que paga, ¿no? Con trinquetes, chicanadas, tráfico de influencias, evitaron que la universidad pudiera dar a conocer el dictamen sobre el plagio que se dio sobre la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Hagamos un poco de historia porque es cierto que este sería el segundo dictamen que hace la UNAM. Recordaremos que Guillermo Sheridan da a conocer en el portal Latinus, da a conocer el plagio. El plagio es evidente. Hay dos tesis que son prácticamente idénticas. Una que se presentó en la Facultad de Derecho casi 2 años antes y otra que presenta Yasmín Esquivel en la FES Aragón, que en ese momento no era FES, era ENEP a Castro, es decir, Escuela Nacional. Ya con el tiempo se convirtió en Facultad de Estudios Profesionales, Superiores, perdón, Facultad de Estudios Superiores. Entonces, lo que pasó fue que sale a la luz. Si había una diferencia, son prácticamente iguales. Casi son solamente en los agradecimientos y en el trabajo de campo. La tesis de Yasmín Esquivel no tenía el trabajo de campo que del autor original, bueno, por lo menos el que la presentó 2 años antes, que se llama Edgar Ulises Báez. Estalla el escándalo y la FES, FES Aragón, hace su estudio y el Consejo Técnico determina que sí, que es una copia de aspectos esenciales, así le llama, de una tesis sobre la otra. Eso molestó mucho a la ministra, dijo que no le habían dado derecho de audiencia, etc. Y entonces el rector Graue lo manda al Comité de Ética del Consejo Universitario. Lo presenta al Consejo Universitario, el Consejo Universitario se lo declara al Comité de Ética y hizo pues un dictamen que no tiene que ver con cuestiones ideológicas, partidarias, etcétera, sino simplemente de técnica académica. En términos técnicos y académicos, ¿quién escribió primero su tesis? Es decir, demostrar quién le copió a quién. Pero a partir de eso hubo un sabotaje abierto de parte de la ministra y de sus abogados huizacheros para detener la presentación de este dictamen, ¿no? De parte de la universidad, que lo tenía listo, insisto, desde junio de 2023. Y entonces han hecho recurso jurídico tras otro para evitarlo. Y ya por último, el Tribunal de Justicia Administrativa, que por cierto dirigió Yasmín Esquivel dirigió el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Díganme si no tiene influencias ahí. Y además, Animal Político, un portal muy conocido, documentó cómo hicieron un cambio para que alguien muy cercano a Yasmín Esquivel fuera el ponente. Y además, en la judicatura que ya controla el oficialismo, entre ellos Batis y Celia Anaya, que por cierto van a ser candidatos porque tienen el apoyo del régimen para seguir ahí. Y digo una cosa más, no solo Yasmín Esquivel quiere repetir como ministra y busca incluso la presidencia, sino su abogado huizachero, Eduardo Andrade, también quiere ser ministro. Ese es su pago por defenderla acá, porque como sabemos el régimen lo que premia es la obediencia, no la honestidad, no la capacidad, no la pulcritud, etc. Por cierto, después de que Latinus dio a conocer el plagio de la licenciatura de Yasmín Esquivel, el diario El País dio a conocer que también plagió su tesis de posgrado y copió párrafos enteros de autores muy connotados. Creo que son 12 autores y eso quedó también plasmado. ¿Qué hizo? Pero nada más que ella se recibió de doctora en la Universidad de Anáhuac. Y dijo la Universidad de Anáhuac, se lavó las manos y dijo, como eso fue hace más de 3 años, yo ya no puedo mover su tesis, no puedo quitarle el doctorado. Entonces, ahora sí que haya sido como haya sido, ella es doctora y yo me lavo las manos, pero nadie ha desmentido ese plagio. Quien sí lo investigó fue la universidad, ya les dije, primero la FES Aragón y luego el Consejo Universitario, al cual están silenciando, ¿no?
están silenciando con el argumento de que aunque se demostrara el plagio no le podrían quitar el título. Ese es el argumento. Por una frase que dijo el abogado general. No lo que dijo la universidad, una frase de una entrevista que dijo el abogado general. Obviamente esa no es la decisión de un órgano colegiado de la universidad que debió haber sido. El Consejo Universitario hubiera podido definir esas cosas, pero en cualquier caso no tenemos derecho a la verdad y no tenemos derecho a la probidad pública de quien está en la Suprema Corte. No es un insulto a los mexicanos que quien esté decidiendo el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de la Constitución haya hecho trampa para recibirse como licenciada y como doctora. No, eso no es importante, pero parece que no. Ahora sí que pregunto quiénes son los moralmente derrotados para tener que sostener esa calamidad que están haciendo. Pues bueno, ese es el tema. La UNAM le ordenaron a la universidad callarse en contra de la libertad de expresión y en contra de su autonomía. Eso es una barbaridad. Nada más que la universidad dice, yo no soy el que dice que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley y no puedo violar una orden judicial. Pero díganme cómo se consiguió. Por cierto, un juez de civil determinó que sin tener facultades, que la tesis la escribió Yasmín, porque el que la escribió originalmente, evidentemente, como lo demostró la FES Aragón, como lo demostró Guillermo Sheridan y como seguramente iba a sostenerlo este dictamen solamente de técnica académica, ¿no? Como lo iba a sostener, por eso es que lo sabotearon y lo boicotearon. Lo que pasa es que el autor original, ustedes recordarán, Edgar Ulises Báez, pues fue encontrado en Xochimilco viviendo en una situación de de pobreza, bueno, no se llama de pobreza, pero sí de precariedad económica notable. Eso era lo que dijeron los reporteros que lo localizaron, y además estaba enfermo. Tenía, parece, una enfermedad crónica o algo parecido, estaba con oxígeno incluso. Entonces, teniendo dificultades económicas así y teniendo una enfermedad acá, ¿quién se extraña de que haya cambiado súbitamente su opinión? Porque primero, claro que se quejó de que hayan plagiado su tesis y después cambió de opinión. Y les voy a decir, sí, ofende la trampa, ofende la deshonestidad, ofende la corrupción de quienes tienen que poner el ejemplo, de quien por cierto quiere participar, que sí sabemos que es una farsa electoral esto de la reforma educativa, que es una tremenda farsa electoral, lo sabemos, ¿no? Pero también ofende más, incluso más que eso, todas las chicanadas que han hecho, aprovechando que es una ministra de la Corte, aprovechando que se trata de una ministra de la Corte y por lo tanto imagínense la influencia que tiene el Poder Judicial, aprovechando todo eso y además, como dice Jesús Silva Herzog, y termino, disculpa Alonso, me voy a tomar una pequeña libertad, como dice Jesús Silva Herzog, ahora ya se están acomodando las piezas, los que quieren seguir se acomodan a la lógica del régimen, saben que para poder repetir, para poder ser juzgadores, van a tener que quedar bien con el régimen. Y para quedar bien con el régimen, tienen que ser obedientes y hacer hasta la ignominia para disciplinarse. Porque, insisto, lo que premia este régimen no es la obediencia, no es la capacidad, lo que premia no es la honestidad, no es la capacidad, es la obediencia. 90% obediencia, 10% capacidad y pueden incluso saltarse incluso ese 10% de capacidad. Lo que ofende es todas las chicanadas que están haciendo, todo lo que han corrompido para sostener como verdad jurídica un fraude académico, una mentira, ¿no? Y lo hacen con un cinismo atroz, de verdad. Y quieren de premio además repetir en la corte y hasta el abogado chicanero pues también llegar como ministro. Imagínense lo que nos espera con esta. Por cierto, si ya vieron cómo es la boleta para la elección, va a ser un galimatías donde van a llevar un acordeón las clientelas y esto. Bueno, sí, ya me colgué, pero bueno, hasta ahí lo de el tremendo fraude académico y cómo callaron. Si tuvieran incluso la honestidad de decir, sí hizo ella la tesis,
pues esperarían que el Consejo Universitario publicara su dictamen y con cuestiones técnicas, si no les dan la razón, refutarlo con cuestiones técnicas. No lo hacen porque todos sabemos de dónde está la verdad, y la verdad la publicó desde el principio Guillermo Sheridan, que por cierto, mi reconocimiento, le han hecho una campaña negra precisamente por desenmascarar a estos farsantes y a esto. Y ya no hablé de por qué. Quizás la siguiente veremos cómo es que pues, esta persona llegó a la Suprema Corte. Nomás les digo el hashtag, que era no a la ministra contratista. Así me llegó, y ahora, aprovechando eso para llegar a la Suprema Corte, ahora se queda, pese a toda la evidencia que tiene sobre el plagio de su tesis, tanto de licenciatura como de doctorado. Aquí triunfó la trampa. La trampa triunfó con trinquetes y chicanadas. Esa es esa es la transformación que vivimos. Y todavía dicen que son moralmente superiores.